Saludos, mi nombre es Juan Ribeiro, soy estudiante del séptimo semestre de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico. En esta oportunidad, en la materia electiva 4, refrigeración, le vamos a hablar un poco acerca de los sistemas de refrigeración, sus tuberías y sus diseños. Aquí vemos un diagrama de un circuito de refrigeración. Esta curva representamos el domo de un diagrama de Molière. Sabemos que dentro del domo, cuando el refrigerante se encuentra dentro, está saturado, o sea, está en mezcla entre vapor y líquido. Aquí vemos el compresor. Digamos que aquí comienza el circuito de refrigeración. ¿Cuál es el trabajo del compresor? El compresor recibe refrigerante a baja presión y baja temperatura en forma de vapor, lo comprime, le eleva su presión y le eleva su temperatura. Ese es el trabajo principalmente del compresor. Se dice que la compresión en un circuito ideal, un ciclo ideal, es isoentrópica, o sea, a entropía constante. Las líneas de entropía dentro de un diagrama de Molière, más adelante vamos a ver, están de forma inclinada hacia la derecha. Luego el refrigerante sale del compresor a alta temperatura y a alta presión, entra en el condensador. Este es un condensador enfriado por aire. Hay varios tipos de condensadores, también pueden ser enfriados por agua o tubo y coraza o condensadores evaporativos, que es por aire y por agua. Dentro del condensador, el refrigerante lo que hace es cambiar de estado, pasa de vapor a líquido. Entra vapor a alta presión y a alta temperatura y sale líquido a la misma presión en un ciclo ideal y a una temperatura intermedia, un poco más alta que la temperatura ambiente. Luego que tenemos el líquido que sale del condensador, el líquido debería de ser líquido subenfriado para llegar al elemento de expansión en esa forma, líquido subenfriado, para garantizar que en el camino desde el condensador hasta el elemento de expansión, debido a la fricción y a la caída de presión, a las pérdidas, no nos cambie de estado nuevamente a vapor y ocurra el llamado flash gas, ya que los elementos de expansión no trabajan de forma correcta al recibir vapor. Luego, al salir del elemento de expansión, ya sale una mezcla. Dependiendo del subenfriamiento, tenemos un porcentaje de vapor y un porcentaje de líquido que sale del elemento de expansión y entra al evaporador. ¿Cuál es la tarea del elemento de expansión? Hacer la caída de presión, que a su vez hace una caída de temperatura, y el refrigerante entra al evaporador en forma de mezcla, donde se evapora al absorber el calor o la temperatura del aire que pasa a través de él, y volvemos a salir del evaporador en forma de vapor sobrecalentado y entramos de nuevo al compresor y se cumple de nuevo el ciclo. Estos son los 4 elementos principales de un sistema de refrigeración. Lógicamente, el quinto elemento principal sería el refrigerante, porque sin él pues no se cumple un ciclo de refrigeración. Digamos que básicamente y de manera muy rápida, ese es un ciclo de refrigeración y los 4 componentes que lo conforman. Aquí vemos un diagrama de Molière, lo que les explicaba, que de este punto hasta aquí tenemos la compresión, que idealmente es de forma isoentrópica, o sea, a entropía constante. Luego de este punto hacia este punto tenemos la condensación, que es isobara, o sea, a presión constante. De aquí entramos al elemento de expansión y aquí abajo salimos del elemento de expansión. Se dice que la expansión es isoentálpica, o sea, a entalpía constante, no hay absorción de energía. Y luego nos venimos por aquí al cruzar el evaporador y vemos aquí, en el diagrama de Molière, tenemos por el eje de las Y, tenemos la presión absoluta, por el eje de las coordenadas de las X, tenemos la entalpía, que es la cantidad de energía por kilogramos que puede absorber o ceder un refrigerante. Eso es básicamente lo que vemos en un diagrama de Molière. Aquí vemos los componentes claves de un circuito de refrigeración. Ya lo explicamos, pero aquí vemos algunos accesorios adicionales que podemos encontrarnos en un circuito de refrigeración o aire acondicionado. Aquí tenemos el compresor, salimos del compresor, pasamos por el separador de aceite. El separador de aceite retorna el aceite al cárter del compresor, salimos del separador de aceite, entramos al condensador, cambiamos de estado el refrigerante de vapor a líquido. Llegamos a un tanque recibidor o receptor de líquido, pasamos por un filtro deshidratador, un indicador de líquido, un visor de líquido y humedad, una válvula solenoide, el elemento de expansión, pasamos por el evaporador, válvula de bola, acumulador de succión, filtro de succión y llegamos de nuevo al compresor. Todos estos accesorios son accesorios de seguridad adicionales que se colocan en los sistemas de refrigeración para cuidar el corazón del mismo, que es el compresor.
Hablemos un poco ahora sobre el diseño de las líneas de refrigeración. Básicamente en un circuito de refrigeración tenemos tres líneas. La línea de descarga, que va desde la salida de alta del compresor hasta la entrada del condensador. La línea de líquido, que va desde la salida del condensador hasta la entrada del elemento de expansión. Y la línea de succión, que va desde la salida del evaporador hasta la entrada de succión del compresor. Básicamente son las tres líneas que nos conseguimos en un sistema de refrigeración. Esas líneas mayormente se elaboran o se diseñan y se instalan de básicamente tres materiales, que son tuberías de cobre, tuberías de acero inoxidable, tuberías de acero al carbono. Dependiendo de las dimensiones, ya en la parte industrial de la refrigeración se trabaja con acero al carbono por sus costos. Digamos que en la refrigeración comercial y doméstico trabajamos con tuberías de cobre. Aquí vemos los diámetros de las tuberías, los tipos de tuberías. En pulgadas y en milímetros. Digamos que los parámetros principales que se tienen que tener en cuenta al momento de seleccionar una línea de tubería es las velocidades que se manejan dentro de las tuberías y la caída de presión que vamos a tener según el diámetro de las mismas. Esos son los dos parámetros fundamentales que debemos cuidar al momento de la selección de unas tuberías. ¿Cuáles son esos parámetros? Las velocidades y las caídas de presión. Sabemos que las caídas de presión no deberían superar un K, o sea, un grado relativo a la presión que representa eso según el refrigerante. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo debemos determinar eso? Hay software que nos ayuda a la selección de esas tuberías, pero no nos dicen cuál es la ideal. Nosotros tenemos que saber qué parámetros debemos cuidar con el diámetro de la tubería, lo que son las velocidades y las caídas de presión. Dependiendo del autor, pero muchos coinciden en que las velocidades deberían ser en las líneas de descarga de 10 a 13 metros por segundo, la velocidad del refrigerante. En las líneas de líquido de 0,5 a 1,5 y en las líneas de succión en tramos horizontales de 4 a 8 metros y en tramos verticales de 8 a 12 metros. Esas son las velocidades que debemos nosotros garantizar al momento de seleccionar unas tuberías para poder garantizar el retorno de aceite al compresor. Se busca con la selección de la diámetro de tubería, garantizar que el aceite retorne al compresor y que esas caídas de presión o pérdidas no superen un K. Aquí tenemos los criterios básicos de tuberías. Es recomendable no usar codos de radio corto, sino radio de largo. Cualquier accesorio que esté dentro de una línea de refrigeración nos va a causar una caída de presión. Y mientras menor sea esa caída de presión, menor serán las pérdidas y más eficientes y más alto será nuestro COP dentro del sistema. Criterios básicos de tubería. Está la soportería, muy importante. Debemos nosotros garantizar soporterías adecuadas en las tuberías para evitar roces y evitar fugas a corto y largo plazo. Sifones. Los sifones o trampas de aceite son súper importantes. ¿Para qué? Para garantizar que el aceite que sale del compresor junto con el refrigerante nos retorne al mismo. ¿Cuáles son los criterios de diseño en cuanto a sifones o trampas de aceite? Siempre debemos colocar un sifón a la salida del evaporador. Aquí lo tenemos. ¿Para qué? Para garantizar que ese aceite que está dentro del intercambiador drene por gravedad hacia el sifón, y en el sifón, al almacenarse así el aceite aquí, que se reduce el diámetro, se produce el efecto Venturi. Reducción de diámetro, aumento de velocidad, y ese aumento de velocidad es lo que me va a garantizar el arrastre. Si los tramos verticales ascendentes superan 3 o 4 metros, debemos hacer sifones invertidos cada cierta distancia. Aquí por lo menos este fabricante recomienda que cada 3 o 4 metros hacer sifones, y al final de la línea vertical un sifón invertido para que en los tiempos de parada evitar que el aceite se nos regrese hacia abajo, hacia el evaporador. Este sifón es para eso. Y nos recomienda un desnivel en sentido hacia el compresor de 2 grados. Algunos hablan de, por lo menos a RAE, la normativa RAE nos habla de por cada 10 pies media pulgada. Eso equivale más o menos como a 0,5 centímetros por cada metro lineal de desnivel hacia el compresor. Aquí vemos los diseños de tubería cuando tenemos varios evaporadores en paralelo y hay controles de capacidad. Hay que hacer diseños de montantes. ¿Qué son los montantes? Son tuberías en paralelo a la tubería principal, que cuando alguno de esos evaporadores salga de funcionamiento,
la capacidad baje y hay que diseñar el tubo a razón o a medida de la capacidad mínima luego que los evaporadores salen de circulación para garantizar las velocidades y el retorno de aceite. En estos casos los montantes, cuando se paran, cuando hay disminución de capacidad por parada de los evaporadores, el sifón principal hace un sello hidráulico con el aceite y el refrigerante tiende a irse por el diámetro inferior, manteniendo la velocidad y el arrastre del mismo. Aquí vemos cómo deberíamos diseñar las tuberías. Siempre las tuberías de succión deberíamos retornar por la parte de arriba del tubo principal. El aislamiento es otro factor súper importante para cuidar la eficiencia. Mientras más baja sea la temperatura de evaporación y la temperatura que va dentro del tubo, mayor debería ser el aislamiento para evitar la entrada de calor al tubo y que el refrigerante nos gane sobrecalentamiento, que lo nos va a ocasionar el cálculo de tubería. Bueno, ya sabemos, hay tablas que nos recomienda según la capacidad y la pérdida de presión que busquemos cuál tubería deberíamos usar. No está estandarizado para todos los refrigerantes. Cada refrigerante tiene una capacidad y según la capacidad es la selección de la tubería. Aquí vemos esto es según el fabricante Intercon, un fabricante muy reconocido español. Cuáles son las velocidades que recomiendan en cada línea. Casi todos los grandes fabricantes de refrigeración coinciden en lo mismo. Aquí vemos el arreglo, la velocidad que debe llevar, la inclinación, súper importante. Ya lo hemos hablado sobre eso. Aquí vemos lo que les comentaba en tramos verticales de entre 8 y 12 metros sobre segundo para garantizar el arrastre del aceite. Aquí vemos cómo la línea de succión tiene un desnivel hacia el compresor para que el aceite por gravedad también fluya hacia el compresor. Otro tipo de arreglo, salir por encima del evaporador siempre es recomendable. Aquí vemos las pérdidas de cargas aceptables según los refrigerantes, o sea la pérdida de presión que debemos manejar. Aquí vemos las pérdidas de presión en un diagrama de Molière, cómo se representan. Aquí vemos más cómo seleccionar las tuberías para mantener la capacidad frigorífica. ¿Cuáles son los criterios básicos de diseño? Bueno, mantener la caída de presión, evitar o tratar de seleccionar las tuberías con la menor caída de presión, siempre y cuando mantengamos la velocidad y lógicamente no escoger una con un diámetro muy grande, más de lo debido, para también mantener los costos y poder competir en los proyectos. Aquí vemos las líneas de succión, línea de carga, línea de líquido, cómo van, de dónde a dónde. Aquí vemos las pendientes, los sifones, las velocidades mínimas, lo que ya hemos hablado. Consideraciones mecánicas y protección, evitar ganancia de calor con el aislamiento, el soporte para evitar fugas, la dilatación y contracción tenemos que cuidarla también, por eso es que las abrazaderas en la soportería tienen que ser de goma. Buenas prácticas en la instalación de las tuberías, los sistemas de refrigeración. Debemos soldar bajo una atmósfera de nitrógeno, eso es para evitar que se forme la carbonización dentro del tubo. El óxido de cobre, que si dejamos ese óxido dentro de la tubería, más adelante se mezcla con el aceite, se acidifica, pierde sus propiedades de lubricación y tenemos una falla prematura del compresor. Prueba de estanquidad es que luego que instalemos todo el sistema de refrigeración, las tuberías, hagamos una presurización con nitrógeno en rango de presión las recomendadas por los fabricantes, un vacío profundo para sacar todos los restos de no condensables y de humedad, que la humedad es uno de los principales enemigos de los sistemas de refrigeración, y la carga precisa según su enfriamiento y sobrecalentamiento. Estos son parámetros que usamos para nosotros dejar a punto los sistemas de refrigeración. Bueno, eso fue un breve repaso rápido para no extendernos mucho por el tipo de actividad. Pero bueno, más que todo lo que debemos cuidar nosotros en los diseños de los sistemas de refrigeración en cuanto a las tuberías, una correcta selección para evitar las pérdidas, evitar que el COP nos baje. Debemos cuidar mucho del aislamiento de las tuberías, las buenas prácticas en la instalación. Y bueno, saber que los parámetros principales para seleccionar tuberías son una caída de presión no mayor a lo que representa un K o un grado, un delta T de un K, y mantener las velocidades adecuadas. Gracias.